Entonces, vamos a montar el siguiente circuito. Es un circuito en serie de 3 resistencias. Primero numeramos las 3 resistencias como R1, R2 y R3. Entonces, la R1 que vamos a utilizar va a tener un valor medido de hay que separar. De 117 ohmios, el valor teórico de 120 ohmios. La resistencia que vamos a utilizar un valor de 328 ohmios y un valor teórico de 330. La resistencia 3 que vamos a utilizar un valor de 511 ohmios, un valor teórico de 510 ohmios. Entonces, como vamos a realizar el circuito en serie, entonces toca en la protoboard hay que conectar en un solo nodo no en serie la resistencia. Entonces, vamos a hacer el circuito en serie. Entonces, colocamos R1. Seguido R2 en el mismo nodo, seguido R3 en el siguiente nodo. Entonces aquí ya cambia el valor de la resistencia por estar en serie, entonces va a tener una resistencia equivalente y la vamos a medir. Y ahora lo conectamos a la corriente y lo volvemos a medir. Ok, señor, ya voy. Ahora, elige el circuito. Tiene una resistencia equivalente. Esa es la equivalente. La resistencia equivalente de aproximadamente 1 mega. Un kilo ohmio, perdón, 1 kilo ohmio. Ya montamos el circuito en serie, lo vamos a alimentar y vamos a medir voltaje en cada resistencia y la corriente en todo el circuito. Entonces, primero medimos voltaje de A a B para ver que se le está alimentando los 9 voltios. Cuando se alimenta con los 9 voltios, el voltaje de AB va a ser el mismo, 9 voltios, 9.12 voltios. Ahora vamos a medir entonces anotamos el valor del voltaje de AB. Entonces, vamos a medir el valor del voltaje 1, o sea, el valor del voltaje de la resistencia 1. En paralelo, el voltaje de la resistencia 1 es de 1.12. Voltaje 1. Ahora vamos a medir el voltaje 2 en la resistencia 2. 3.12 voltios. El voltaje 3 de la resistencia 3. Tiene que ser paralelo. ¿Listo? Va paralelo. 4.85 voltios. Ahora vamos a medir corriente de todo el circuito de I a B. Entonces apagamos la fuente por seguridad y abrimos el circuito, conectamos la punta positiva con el positivo de alimentación y la punta negativa. Sacamos el multímetro, ponemos el miliamperio y prendemos la fuente y cerramos el circuito.
Creo que ahora puedes ir un momento, por favor. ¿Cuál es el de uno? El valor de la corriente en todo el circuito es 9.5 miliamperios. Ese valor es de la corriente AB y también va a ser igual al valor de la corriente 1, corriente 2 y corriente 3 porque está en circuito en serie y la corriente para cualquier resistencia es la misma. La corriente en la serie de resistencia es la misma. Para eso ponemos esto en 1000 amperios. Listo. Prendemos la fuente. La ponemos en 9 voltios como dice ahí. Abrimos el circuito. Y esto nos da que la intensidad de corriente es 9,5 miliamperios. Volvemos y cerramos el circuito. Abrimos. Y en la serie 2 nos dice que es de 9,5 miliamperios. Volvemos y cerramos y abrimos. Tenemos que en la resistencia 3 la intensidad de corriente es 9,5. Montamos el circuito, las tres resistencias en paralelo. Como dice en la guía, el circuito es el siguiente. Entonces, vamos a medir voltaje. Primero vamos a medir voltaje en cada resistencia. Entonces, ponemos el multímetro en voltaje DC y alimentamos el circuito. 9 voltios, alimentamos el circuito. Medimos voltaje de A a B. Voltios y anotamos. Ahora el voltaje de la resistencia 1. 9 voltios y los anotamos. Y ahora el voltaje de la resistencia 2. 9 voltios también, anotamos. Y el voltaje de la resistencia 3, lo mismo, 9 voltios. El voltaje para todas es el mismo. Entonces vamos a medir el valor de la corriente para cada resistencia y la corriente total. Ponemos el multímetro en miliamperios. Primero vamos a medir la corriente total que entra al circuito. Entonces, antes de que la corriente llegue al circuito, abrimos ese circuito y prendemos la fuente y cerramos el circuito. La corriente total que entra al circuito es de 116.9 miliamperios.